Buenos días a todos. Good morning, everybody. I know that some of you are late and some have fallen asleep. We're going to start addressing the last part of the public policy forum. Just to review the discussion list, the mail list, and the web address or the URL for those that want to participate remotely, and the tweet tag. Everybody that is attending the room may participate. Enviando las preguntas o comentarios al chat del evento. Cualquiera que esté presente en la sala puede hacer expresiones de apoyo, a favor o en contra de las políticas cuando se abra el micrófono, o preguntas, por supuesto. La definición de consenso que ya hemos leído, una política, o sea, se entiende que se obtiene consenso cuando ha sido ampliamente discutida, no hay objeciones técnicas a la misma y una mayoría significativa la soporta. Recordarles que cuando hablen al micrófono, que debería estar ahí pero no está, o sea que no sé cómo vamos a hacer, cuando hablen en el micrófono, háganlo en forma ordenada y hablen lentamente de forma que el equipo de traducción les sea posible seguir la conversación. Les recordamos que fuera de la sala, en la mesa de recepción, hay copias de las políticas, tanto en inglés como en español como en portugués, para aquellos que quieran tener una copia impresa. La agenda de hoy, ¿sí? La primera política que se discutirá será la LAC 2011-07, luego tendremos un keynote presentation a cargo de Jeff Houston y luego discutiremos la política LAC 2011-09. Finalmente tendremos un update de las políticas de IPv6 en la región de Arín. Let's start with our first proposal for this morning, LAC 1107, modification of policy 23 for the allocation and assignment of IPv4 address. Alejandro. Vamos a empezar con las políticas para lo que son las asignaciones de direcciones IPv4. Vamos entonces a revisar esta política 2011-7, que también fue discutida inicialmente en Cancún. Esta es su tercera versión, entonces vamos a mirar cuál es la modificación que hemos hecho y por qué está motivada esta política. El resumen de esta propuesta es que se propone agregar una consideración a este punto 2.3 que limite el uso de las direcciones IPv4 que asigna o distribuye la ACNIC para que sean usadas en la región que la ACNIC atiende. ¿Cuál es la justificación de esta propuesta? Básicamente, en el manual de políticas hoy se especifica que la ACNIC atiende una región y que justamente los recursos que se le entregan son para distribuirlos en la región. Sin embargo, es interesante que no se limita realmente el uso, habla acerca de que atiende organizaciones que están en la región, pero no dice que los recursos que entrega sean usados dentro de la región de Latinoamérica y del Caribe. Incluso en el numeral 1.6 aparece que un ISP no tiene restricciones geográficas. Digamos, en este punto, al parecer el espíritu era que se pudieran utilizar en cualquier parte de la región. Si una empresa tiene, digamos, cobertura en varios países de la región, pudiera utilizar esas direcciones en varios países. Sin embargo, al especificar que no tiene restricción geográfica, entonces pudiera interpretar de que las puede utilizar en cualquier parte del mundo. Como sabemos, cada registro regional tiene diferentes cantidades de direcciones y diferentes mercados, y
algunos de estos mercados van a tener un agotamiento, de hecho ya han tenido un agotamiento previo a Latinoamérica, entonces es muy posible o probable que una organización con filiales posiblemente o que cree una filial en Latinoamérica pueda obtener direcciones de la CNIC y luego utilizarlas en otra región. Realmente hoy en día la CNIC ha tratado de, digamos, de limitar esto cuando se hace una solicitud, no teniendo en cuenta las direcciones que se usan fuera de la región, en la cuenta del 80% que se requiere haber utilizado para poder solicitar un bloque adicional. Sin embargo, si nos aplicamos estrictamente al manual, en ninguna parte dice exactamente que haya que aplicarlo así. De hecho, cualquier dirección de cualquier parte del mundo habría que contarla digamos, en el 80% de utilización y tener derecho entonces a solicitar bloques adicionales. Y como todavía no estamos en una fase, digamos, de agotamiento del pool del ACNIC, entonces, digamos, una organización está demostrando con base en necesidad que realmente les está utilizando, si sea en China, en India, en cualquier otra parte del mundo, en Europa, en cualquier parte, y estar constantemente solicitando nuevas cantidades de direcciones y estarlas asignando fuera de la región. Entonces, la propuesta va en el orden de procurar restringir que las direcciones que la ACNIC asigna sean para su uso dentro de la región que atiende. Pues el texto de la propuesta lo que hace es agregar al final, realmente el párrafo que se agrega es el que sigue, el que está ahí de último, que dice que las direcciones distribuidas y asignadas por la CNIC deben ser utilizadas dentro de la región que sirve la CNIC o para la interconexión hacia otras regiones. En el Cancún pasado se había hablado de que había muchas organizaciones que utilizaban el pool que se les entregaba también para hacer interconexión con otras regiones, es normal, pues tienen que haber direcciones para las interconexiones con otras regiones. Entonces, por eso también se agregó esto, para que puedan ser utilizadas dentro de la región o para interconexión, pero no estar utilizando permanentemente las direcciones en regiones diferentes a Latinoamérica. En cuanto a políticas en discusión en otros RIRs, en ARIN tienen una política, también nos la contó Sofía esta semana, en la que se discute algo muy similar, y es que las organizaciones que soliciten direcciones IP versión 4 de ARIN incluso deben aportar documentación en la cual se muestre que las van a utilizar dentro de la región de ARIN. Bueno, eso es básicamente como el concepto de la política. Realmente es un tema más bien conceptual porque en el manual nunca se concibió, nunca apareció que los recursos fueran para utilizar en la región que la ACNIC atiende. Entonces ese es el espíritu de la política. Thank you, Alejandro. Maybe a first comment. Muchas gracias, Alejandro. Y veo que hay un comentario de Gustavo, de la gente de la ACNIC. Cuestión es, ¿cómo vamos a saber que el espacio está dentro o fuera de la región? Tendríamos que confiar en que la persona nos diga si está fuera de la región o está dentro de la región. Y puede fácilmente mentir y decir, sí, está dentro de la región y puede estar en Asia o en Europa. Realmente, técnicamente, y eso es algo que hemos discutido, es a menos que los routers tengan un GPS integrado, donde esté amarrado al código del sistema operativo y no pueda haber un dampening para que el operador lo modifique, no veo una forma confiable de que nosotros podamos saber dónde esos paquetes están llegando y a dónde van. Creo que sería difícil de hacerlo de forma confiable. Esa es la opinión que tenemos técnicamente en el staff. Sí, correcto. Realmente, digamos, la implementación técnica o estar restringiendo el uso no es sencillo. Digamos que es entendible que no vamos a poder controlarlo en todos los casos. De hecho, en Cancún se presentó un informe de un estudio que se hizo de cuáles, digamos, se hizo un estudio con las tablas de ruteo, en qué ACES se estaban anunciando, y se llegó a la conclusión de que, de hecho, hoy en día hay bastantes bloques de LACNIC siendo anunciados por ACES que están ubicados en otros continentes, ¿cierto? Digamos que cosas similares se pueden hacer, digamos que es un poco complicado, pero el hecho es, sabemos que igual si hoy en día no hacemos algo como esto, posiblemente organizaciones que requieren esa cantidad de direcciones van a utilizar este método que no es el adecuado, porque pueden haber otros más interesantes o adecuados, como por ejemplo el tema de transferencias, que sería algo que tocaría discutir
como política hacia el futuro, pero digamos por este medio que una organización con una filial pequeña en Latinoamérica esté todo el tiempo solicitando bloques gigantescos de direcciones para poderlos entregar a su filial o su matriz en otro continente, agotaría rápidamente el pool que tiene la ACNIC cuando tenemos unas proyecciones diferentes. Entonces digamos que el espíritu es, bueno, sí, controlarlo de forma estricta no es fácil, hay algunas formas de tratar de averiguar cómo está y de esta manera procurar que el pool no se acabe tan rápido como podría pasar si continúa, digamos, esto o se aprovecha esta situación. En el caso que tú mencionas de una pequeña organización haciendo eso, posiblemente el staff lo identificaría, o sea, habría ciertas cosas que le darían pauta al staff de identificar que algo raro está pasando allí, pero técnicamente no tendríamos ninguna herramienta para poder decir de forma automática, por ejemplo, que eso está pasando. O sea, es algo que los seres humanos, como seres humanos que son desconfiados, que los hostmasters de alguna manera analizan, hacen bien su trabajo, pero de forma automática es difícil. De hecho, en cuanto al estudio que tú mencionas, son en base a sistemas autónomos. Entonces, el sistema autónomo, de alguna manera, incluso están cambiando. Estamos viendo que, por ejemplo, Global Crossing es una empresa que tiene su sistema autónomo registrado en la región de Arin, tiene clientes, tiene espacio asignado por nosotros porque tiene operaciones reales dentro de Latinoamérica. Entonces se ve que ese sistema autónomo anuncia muchos prefijos, pero eso no quiere decir que esté mal que lo estén haciendo, de hecho está bien. Entonces ese estudio te demuestra que sí, el estudio lo que te dice es, hay sistemas autónomos registrados en otras regiones que anuncian prefijos registrados en la región del ACNIC o de otra región, nada más. Esa es la conclusión técnica y como investigadores. Pero ¿de dónde están esos prefijos y dónde están esos sistemas autónomos? Existe cero confiabilidad, excepto el registro que está en el juiz nada más. Ok. Sí, digamos, es entendido esa parte técnica, digamos, en la cual la restricción es complicada. Digamos, el punto acá es de nuevo, digamos, colocar la particularidad que es el deber ser, que el ACNIC se hizo, es el registro de la región de Latinoamérica y del Caribe, y su deber ser es que los recursos que administra sean para el uso dentro de la región. Digamos que, y entendiendo que hay una problemática en este momento en el que estamos de que otros RIRs ya están en este momento en agotamiento, entonces requerimos hacer digamos que quede la salvedad en el manual de políticas que en ninguna parte está, que son para el uso en la región. De hecho, hoy en día si pasa lo que tú mencionas, por ejemplo, que los hostmasters sospechan de que se está haciendo esto, de que se está utilizando fuera de la región, hoy en día están procurando no tenerlos en cuenta en el 80%, pero si una organización, digamos, diría, no, es que en ninguna parte dice eso, en ninguna parte dice que esas direcciones no cuentan, entonces estaría en su derecho de estar solicitando permanentemente. O sea, ni siquiera cuando surge la sospecha, cuando se tiene información de que están usando fuera de la región, se puede hacer nada. Entonces, esta política permitiría que por lo menos en los casos en los que el ACNIC se entere de que está pasando, entonces lo pueda restringir. Entonces, entendido tu punto, pero digamos que el objetivo es un objetivo más conceptual de que los recursos son para la región que el ACNIC atiende principalmente, para interconexión a otras regiones, y que si ya después, digamos, vamos a considerar, como se hablaba en el panel de ayer, de que realmente las transferencias deban ser algo que se implemente de forma, digamos, por la vía, digamos, legal, sea una cosa diferente, sea algo ya organizado, pero que por lo menos por estar solicitando recursos permanentemente no sea la vía por la cual se fuguen, por decirlo así, recursos fuera de la región. Bien. Yo simplemente para agregar a la discusión, quería mencionar los dos motivos por los cuales retornó al foro en el evento anterior. Uno de los motivos, como se mencionaba, fue el de cómo probar la utilización fuera de la región, y el otro motivo, la otra inquietud que surgió en el foro de Cancún, era el rol del ACNIC, digamos, esa discusión de si la ACNIC debería o no hacer de policy officer, perdón, en esos casos. A ver, bueno, yo tengo varios puntos por los cuales esta propuesta simplemente creo que no debe de pasar. Se me hace que está mal enfocada, o sea, la idea sí lo entiendo, es bueno lo que tratamos a lo mejor en concepto de hacer, pero lo estamos haciendo de la forma equivocada.
Primero, hay muchos escenarios que no hemos visto que esta propuesta podría generar que son ilegales. En NIC México, por ejemplo, nosotros anunciamos nuestros prefijos en proveedores estadounidenses con ASNs cuando tenemos ataques, por ejemplo. Entonces, como allá el ancho de banda es más barato, yo anuncio mis prefijos, recibo el ataque y el tráfico limpio es el que mando a México. Entonces, allí estaría incumpliendo la política. Otra cosa, nosotros hacemos ENICAS, y al hacer ENICAS, yo tengo nodos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y estoy anunciando los prefijos que me asignó LACNIC en otras partes del mundo. Entonces, sí es un servicio. Entonces, básicamente, estaría incumpliendo esta política. Y así puede haber muchos escenarios que no hemos visto. A mí, sinceramente, la propuesta de ERIN se me hace que es una mejor propuesta, porque al final de cuentas estarás de acuerdo que pensamos que el problema es del punto en el que se acabaron los bloques de otras regiones a futuro. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos a las nuevas asignaciones y distribuciones? ¿Qué quiere decir esto? La propuesta de ERIN es muy buena. ¿Por qué? Porque tú tienes que simplemente justificar que esos bloques van a ser utilizados en tu región. Entonces, cuando tú asignas o cuando tú pides una solicitud, el solo hecho de no cumplir con la legislatura, podemos decir así, o con la ley, pues te hace que te obligues a seguir esa propia ley. ¿A qué voy? Vuelvo a lo mismo, se me hace mucho mejor la propuesta de ERIN. Entonces, hay muchos casos que no hemos visto. Lo que platicamos era transferencias, simplemente la región en la parte de transferencias se vería más beneficiada que si la restringiéramos en la parte de transferencias interRIRS. Entonces, simplemente hay muchos escenarios que no hemos visto y que esta política generaría que fueran ilegales. Okay. De nuevo entendido, digamos, pero los casos que tú mencionas, por ejemplo, no estarían cobijados porque tú realmente lo estás utilizando como NIC México y utilizas simplemente un proveedor de tránsito para anunciarlos mientras tienes una falla, no estás utilizando esas direcciones no estás asignando un operador o entregando un operador que está en otra parte del mundo, digamos, sería una de las cosas, digamos, el uso como tal está siendo parte de tu operación normal dentro de México, por ejemplo. Ahora bien, entendido que, digamos, en el caso de ARIN, lo que se solicita es que al momento de solicitarlas demuestren o digan que lo van a utilizar dentro de la región. Algo como eso, digamos, tocaría, si se propusiera como una otra política, debería estar sustentada en el hecho de que los recursos de ARIN solamente son para ARIN, no para otras regiones. En este caso, en ninguna parte del modelo de política dice que los recursos del ACNIC son para utilizarlos o son para el uso dentro de la región. Y debería ser así. El hecho de ya digamos de cómo se reglamenta, cómo se implementa, qué se pide, documentación y todo eso, podría ser parte de otra política más adelante, pero en el caso es que, digamos, si esperamos de aquí a 6 meses a Cancún, a Quito, que sería el próximo foro de políticas, ¿qué podría pasar en todo ese tiempo de aquí hasta allá, de que muchas organizaciones aprovechen esto para llevarse recursos? Entonces, por lo menos que esa restricción quede, que como mencionamos ahorita con Arturo, que el staff cuando se encuentre en una situación de este estilo que no es acorde con lo que debe ser, digamos, con el espíritu de la política, que es que no estén fugando bloques de direcciones completos hacia otra región del mundo, lo pueda restringir, lo pueda limitar y, digamos, buscar darle una forma mucho mayor para un próximo foro. Sin embargo, estos 6 meses, digamos, quedarnos este tiempo de aquí hasta el próximo año sin ese tipo de restricción, simplemente permitiría que durante todo este tiempo, durante estos meses, se fuguen una cantidad de direcciones, una cantidad de bloques hacia otras regiones. Sí, Alejandro, pero hay un error en el argumento. Tú estás considerando que se va a dar eso. ¿Y qué impide ahorita, pasamos a esta propuesta, qué impide que llegue la filial pequeña que tú dices y empiece a hacer stockpiling de direcciones, empiece a juntar una reserva? Digo, tenemos que confiar ahorita en que el staff del ACNIC y el staff de los NIR se pueden dar cuenta de eso, porque en este momento, como tú lo dices, alguien puede hacer un acaparamiento y simplemente cuando haya transferencias inter-RIRs, esas direcciones se van a fugar. Perfecto, pero por lo menos se queda mira, estoy de acuerdo contigo en tu argumento de que tenemos que ir más allá, estoy de acuerdo. Ahora, en el caso, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, en Perú, hay 2 o 3 operadores, por ejemplo, asiáticos, que tienen filiales muy pequeñas, que van a arrancar con unos pocos cantidad de usuarios. Si dentro de 2 meses otra vez vuelven a solicitar un bloque mucho más grande,
y justifican que utilizan el 80%, al mes otra vez vuelven a pedir un bloque gigantesco y muestran que están usando el 80%, en ese momento la CNIC puede hacer algo, ¿cierto? Por lo menos por la sospecha, por lo menos porque no es natural que un operador esté pequeño, esté pidiendo tan rápidamente. Entonces, por lo menos en ese momento, cobijados en este texto, podrían hacer algo. Hoy realmente no podrían hacer nada. Entonces, es por lo menos que esto les permita actuar al staff cuando detecten ese tipo de situaciones, aunque no se pueda detectar en todos los casos. Alejandro, ya sucede y ya se dan cuenta. Y lo que se dan cuenta y con lo que tienen para actuar son las políticas actuales, que dicen que tiene que ser en base a la necesidad. Por eso te piden facturas de ruteadores, por eso te piden muchas cosas para darte una asignación. O sea, ya sucede. Esto no va a impedir que alguien quiera hacer una reserva de direcciones. Y esto, que no hemos pasado todavía, no ha impedido que se lleve, ya se da. Ya hay ISPs que están, o pequeños ISPs que han hecho este tipo de cosas desde hace mucho tiempo. Y el staff lo ha impedido por las políticas actuales que ya lo permiten. El problema es que como está el texto, muchas de las cosas que yo estoy haciendo, por ejemplo, como NIC México, están fuera de la política o de la propuesta que tú estás mencionando. Porque yo estoy anunciando mis prefijos con ASNs de otro proveedor en otro país y los nodos y el servicio está en otro país. O sea, así como está escrito, a muchos de los CCTLDs aquí en la región, como el caso NIC Chile, muy probablemente el caso NIC Brasil, nos estarías dejando fuera de lo que estamos haciendo. Y es infraestructura crítica. Y son estos dos escenarios que te planteo. Puede haber muchos escenarios muy válidos por los cuales se tiene que hacer. Entonces, sinceramente, creo que la política de ARIN está mejor enfocada al problema que trata de resolver a ese texto. O sea, no puedes legislar simplemente escribiendo palabras y con eso hacer que las cosas se den. ¿Sí me explico? O sea, porque muchas veces es hasta técnicamente imposible, como lo dice Arturo. Bueno, de acuerdo con alguna parte, pero como te menciono, sigo pensando que el espíritu de la política tiene un objetivo, que tenemos un tiempo que no va a quedar cubierto, digamos que no hay argumentos dentro del Estado para poder restringir la fuga de bloques y, digamos, entiendo tu punto y personalmente pienso que se debería implementar otra, digamos, o proponer otro tipo de cosas, digamos, por una siguiente política, pero que por lo menos en este periodo de tiempo que de aquí a mitad del otro año, que es el próximo foro, que no tenemos forma de tener una política aprobada, digamos, a este respecto, que ya de hecho hay organizaciones como tú mencionas que ya está pasando, no está pasando a gran escala, pero está pasando, que haya con que en los momentos que se detecte poder, digamos, restringir el uso adecuado de esto. Entonces, de acuerdo con tu punto, estoy de acuerdo con tu punto y entiendo que hay ocasiones en las cuales se estaría haciendo algo que estaría, digamos, por fuera de esta política. A ver, Alejandro, ya se da. O sea, ya no, se da, por eso, de acuerdo que ya se da. No que ya se dé el hecho de que pidan direcciones o que se usen en otras regiones. La cosa es que ya se da el hecho de que el staff del ACNIC se da cuenta de esto y lo impide por las políticas actuales. El que pasemos o no la propuesta no va a ser limitante para que lo sigan impidiendo, ya lo están impidiendo desde ahorita. No es cierto, hoy no lo están impidiendo, bueno, de hecho, menos, hablando con el staff, hoy en día, por ejemplo, lo que han tratado de hacer es limitar que el 80% de las direcciones que hay que justificar para poder asignar el siguiente bloque, no se tienen en cuenta las direcciones utilizadas fuera de la región, pero eso no está en el manual, o sea, lo hacen, digamos, tratando no fuera de la evitarlo. región, están impidiendo el que pidan excesivamente direcciones sin una necesidad aparente, que es lo mismo que sucedería si una pequeña filial asiática empieza a pedir direcciones para utilizarlas en otro lugar. O sea, lo que tú estás diciendo es, va a venir una filial asiática pequeña, va a empezar a solicitar grandes cantidades de direcciones y no va a haber una forma de impedir eso. Bueno, ya hay una forma de impedirlo, porque es en base a la necesidad. Ya el staff está impidiendo que cuando una empresa pequeña pide direcciones en una cantidad que simplemente no es razonable, se le den esas direcciones. Eso ya lo impiden. Ahora, el otro punto. Un punto, esa parte que acabas de mencionar no es cierta, porque mira, justamente con información, no es cierta por lo siguiente, es porque hoy en día, como el manual de políticas no restringe esto, digamos, lo están haciendo, pero no está apegado. Si un operador de estas características dijera, muéstreme en el manual de políticas donde dice que yo no puedo decir que estoy utilizando entre un 80% de direcciones ya asignadas, direcciones fuera de la región. Y en ninguna parte estaría. Entonces estaría hoy en la capacidad de exigir que se le entreguen esas direcciones y sería con base en necesidad, porque estaría contando entre el 80% que ya tiene distribuidas. Entonces vuelve a solicitar, tiene otro bloque, las asigna y las distribuye fuera de la región. Nuevamente dice, las estoy utilizando en tal parte, y no hay forma de restringirlo porque hoy no está
en ninguna parte que tengan que ser utilizadas dentro de la región. Las puede estar utilizando y necesitarlas fuera de la región y estar utilizando grandes bloques fuera. O sea que digamos que eso que mencionan realmente no es cierto, porque hoy en día, con base en las políticas actuales, no habría forma de restringirlo realmente. Se ha hecho por práctica, más no por política. Bueno, la cosa aquí es, el texto de la política como tal tiene que llevarse a cabo cuando se aprueba, y si la aprobamos simplemente estarías dejando muchos escenarios y muchas cosas que ya realizamos en infraestructura crítica de forma ilegal, así de simple, o no apegada a la política. Entonces, no se vale eso de que sí, la aprobamos porque el espíritu y demás, o sea, el texto como tal nos haría que esas cosas que realizamos actualmente estuvieran fuera de la política. Y las políticas son para cumplirse. Hola, buenos días. Alejandro Costa, de BT. Ahorita, antes de pararme el micrófono, estaba revisando lo que es el formulario que uno llena al momento de la solicitud de las direcciones IP. Y algo que quizás puede ser buena idea, siempre va a poder existir la manera de la trampa y cualquier cosa en redes, todo se puede hacer, quizás un túnel a otro país, etcétera. Pero cuando uno coloca en el formulario cuántas direcciones son para colocation, web hosting, dial-up, quizás preguntar en ese pedazo dónde es la ubicación de ese servicio que se está prestando. Pues el dial-up en tal país, el web hosting en tal país, el DSL en tal país, puede ser una alternativa. Yo, en lo personal, comparto 100% el espíritu de la política. Siempre va a poder existir el tema de la trampa. Creo que gran parte de la política, también la aplicación, lamentablemente va a ser de buena fe. No creo que siempre se vaya a poder justificar. Escuché la parte de ENICAS que decía Gustavo. Ciertamente, de alguna manera se puede ver ilegal, pero si también el ENICAS se está aplicando si tienes ENICAS dentro de Latinoamérica y también lo usas en otro lado, no estás alterando la política, porque ciertamente por lo menos el prefijo está siendo utilizado en la región. Ese es mi comentario. Ok, correcto. Y de hecho, lo que tú mencionas, que sería agregar algo así en el formulario, hoy no estaría cubierto por ninguna política, porque alguien podría decir, es que a mí nadie me está obligando a que yo se use adecuadamente dentro de la región. Entonces, digamos que el complemento del formulario sería complementar lo que el texto de la política hoy menciona. Solo una pregunta como staff. No sé si puedes poner el texto, me queda una duda con la parte de interconexión. Si le pueden poner la presentación a Alejandro, por favor. Ok, dice, las direcciones distribuidas y asignadas por LACNIC deben ser utilizadas dentro de la región, claro, de servicio o para su interconexión con otras regiones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un ISP muy grande en Latinoamérica tiene operación en Japón, en la región de APNIC, donde ellos ya no pueden solicitar, y nos pide direcciones para operar allá en Japón? Tienen una red interconectada, pero lo que yo entiendo de la política es que la interconexión son las dos IPs que están allí para el BGP y para el router. Quiere decir que en ese caso tendríamos que negarle la aplicación porque no pueden distribuir direcciones, a pesar de que es un carrier que tiene presencia en Latinoamérica, operando grandemente en Latinoamérica y que tiene operaciones en otras partes del mundo. O sea, ¿deberíamos de negar la solicitud? Es básicamente la pregunta. Realmente, bajo esta consideración, sí tocaría denegarla. Mira, yo cuando escucho buena fe, como en el argumento anterior, las cosas de buena fe no funcionan. Entonces, ¿qué caso tiene hacer ilegal muchos de los escenarios válidos que ya tenemos para algo que va a ser de buena fe? Pero como dice Arturo, es imposible que LACNIC se pueda dar cuenta si se está llevando a cabo o no esta política. Bueno, es una forma de verlo. Yo personalmente pienso que hay muchas cosas en todo el mundo, en todo tipo de políticas que son de buena fe, y si entonces porque no es de buena fe, entonces no vamos a colocar ningún tipo de restricción, todo el mundo podría hacer lo que quisiera, y realmente no es el espíritu de las cosas. Realmente hoy en el manual de política hay muchas cosas que realmente no se pueden comprobar 100%, alguien puede colocar una utilización del 80% con una lista de cosas que utiliza para dial-up que realmente no tenga ningún servicio de dial-up.
hay cosas hoy ya que son de buena fe y las aceptamos así. Entonces digamos que no me parece que el argumento de que sea solamente buena fe sea suficiente para decir que entonces no sirve. Estoy totalmente en desacuerdo con ese punto de vista. Bueno, iba a continuar lo mismo que tú estabas comentando de, por lo menos cuando uno hace la misma solicitud de las direcciones IP, perfectamente uno puede decir, yo las voy a necesitar. De hecho, hay una tabla que pide las localidades, de dónde van a estar distribuidas las direcciones IP, perfectamente uno puede exagerar. Yo mismo he solicitado direcciones a la CNIC y la CNIC después no va a verificar cuántas localidades efectivamente se utilizaron o la distribución de direcciones IP que yo dije inicialmente. Entonces, es más o menos el mismo caso que ocurriría en esta política. Buena fe muchas veces no funciona, como dice Gustavo. Sin embargo, creo que puede ser mejor que nada. Yo me pongo en los zapatos, no sé, quiero solicitar unas direcciones en RIPE y me llego a enterar que existe una política que me prohíbe utilizar esas direcciones fuera de la región de RIPE. Yo no me imagino solicitarlas y usarlas en Latinoamérica. Por lo menos yo, en lo personal, yo sé que no lo haría. Se den cuenta, no se den cuenta, quizás las puedo usar 10 años y no pasa nada, pero yo sé que yo no lo haría, pues. Digo, yo creo que la idea es buena, simplemente hay que enfocarla de forma diferente. Sinceramente, creo que es mucho mejor la propuesta de Arín, creo que es mucho mejor que las nuevas solicitudes, que es donde ya puede suceder este problema. El usuario firme de algún texto genérico que diga que las direcciones las va a utilizar en su gran mayoría para prestar servicio en LACNIC, que no va a hacer mal uso de ellas y que diga algún texto parecido, lo tiene que firmar, y creo yo que al hacerlo firmar, a lo mejor hasta por su representante legal, puede ser más efectivo que un texto que simplemente, aunque sea de buena fe, ya está haciendo que estemos fuera de la política muchos de los que trabajamos en LACNIC y que operamos infraestructura crítica. Okay, aquí una consideración que quisiera hacer es interesante que dentro de la lista se solicitó opiniones al respecto en varios momentos y lastimosamente en la lista no hubo absolutamente nada de discusión acerca de esta digamos en los últimos meses, después de la última propuesta, no hubo ningún tipo de discusión. Justamente el estadio apropiado para que las políticas salgan a tiempo, salgan con las consideraciones adecuadas, salgan con el texto que deben salir, es preferible que sea durante el tiempo de discusión en la lista, ¿cierto? Porque digamos, bueno, de nuevo viene un foro, no pasa, entonces ya nos toca esperar hasta el próximo. De acuerdo contigo en que hay cosas que se deberían, que podrían mejorarse, cambiarse y hacer, digamos, más factibles en ese texto, y posiblemente por vez que se consulta a la comunidad, porque sería lo interesante que se aportara lo suficiente dentro de la discusión en la lista, nuevamente para poder, digamos, llegar a un texto mucho mejor. De hecho, en Cancún pasó lo mismo, en Cancún prácticamente no hubo nada de discusión, llegamos allá, hubo mucha discusión, se tuvieron en cuenta, por ejemplo, en ese momento el mayor argumento fue que también se podía hacer interconexión con otras regiones, que esa sería una buena propuesta para colocar, lo incluimos y de todas maneras quedaron faltando cosas. Entonces, mi punto es, digamos como lo veo yo, ese texto sirve de base para algunas cosas y me parece que lo deberíamos implementar. De todas maneras, hay cosas que mejorar y lo podríamos hacer en la discusión. Ahora bien, digamos que si ese texto no satisface digamos, o no cumple con lo que la mayoría de las organizaciones en la región necesitan, entonces lastimosamente tendríamos que regresarlo a la lista, esperar hasta el próximo foro público de políticas para discutir algo similar y ver qué pasa durante ese tiempo, que esperemos que ojalá no pase muchas cosas. Alejandro, los compañeros de NIC Chile, antes del evento de Cancún, te enviaron el punto de ENICAS y nunca fue resuelto en la lista. Ahí tengo el correo. Personalmente nunca lo vi, aunque hago mucho seguimiento, digamos, no lo sé. Pero ahí está el correo. Ustedes como autores tienen que abordar todos los comentarios de las personas. La gente de NIC Chile, los colegas, abordaron el tema de ENICAS y nunca fue resuelto. Ok. Alejandro, yo quisiera saber si hay alguien, algún representante de alguno de las otras, o alguien de alguna de las otras regiones, ¿sí?, que quiera aportar algo o comentar si este tipo de discusiones las han tenido, si hay algo que les parezca que puedan aportar, digamos. Ingrid, de RIPE NCC, En realidad nosotros no teníamos mucha discusión en este tema. Actualmente no tenemos una política
en funcionamiento como estas. Lo que está pasando en nuestra región es que la organización debe usar por lo menos parte del espacio de elecciones en la región. Tiene que tener una presencia y tiene que utilizarlo por lo menos en parte, pero no hay ningún documento redactado en base a este tipo de políticas. Muchas gracias. Leslie Noville de AREN. Sí, tenemos la política como ustedes establecieron o mencionaron y la vamos a rever la próxima semana. La lista de chat en realidad ha sido muy positiva y también quieren agregarse puntos. Sin embargo, la forma de hacerlo es que tratamos de asegurar el uso dentro de la región porque somos un RIR, entonces estamos un RIR. Tenemos que tener una presencia legal dentro de la región y tenemos que hacer el origen de enrutamiento dentro de la región. Específico con la lista, luego verificamos dónde se anunció y dónde se usó, ¿no? Y vemos que empresas que lo usan fuera de la región, entonces los llamamos, los convocamos y los advertimos, pero no hay ninguna política actual. Tratamos de que se asegure esto dentro de la región, pero no tenemos ninguna política en funcionamiento. Adam Hausles de APNEC, como ustedes saben, nosotros llegamos al tema del agotamiento de esa política y nos ha propuesto una política dentro de la región y ya llegamos a lo que es el agotamiento. ¿Algún comentario o pregunta adicional? Bien, entendemos que aún no hay un consenso suficiente acerca de esta política, ¿sí? Entonces estaría retornando la política a la lista para mayor discusión y esperemos que se discuta ampliamente en la lista de forma que en la próxima reunión en Quito sea posible tener una definición. Gracias.